El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con gran entusiasmo y gozo y alegría le entregamos a Nuestra Señora esta nación de Chile en este día en la oración por Chile. Ella, que es la reina y señora de esta patria, se la entregamos hoy de parte nuestra, de un acto de la voluntad, creyendo firmemente en que no puede estar en mejores manos que en los brazos dulcísimos de Nuestra Señora. Qué bueno que permanentemente o constantemente nosotros podamos consagrar a la nación a la Virgen María. Y qué bueno que incluso nosotros podamos consagrarnos a Nuestra Señora, porque no podemos estar en mejores brazos. Por eso hoy ante el altar del Señor, ante el sacrificio de Cristo que se ofrece y que lo ofrecemos por toda la nación, pedimos y tenemos en cuenta a todos los habitantes, tanto que son nativos, son chilenos propiamente, como los migrantes,
pero también por todos los chilenos que están fuera del país. Pero específicamente también pedimos por aquellos necesitados, pobres, que están pasando necesidades, que sufren solos, que están quizá abandonados, tantos abuelos, personas de la tercera edad que quizá no tienen un familiar. Y también específicamente rezamos por los chilenos que están en el purgatorio, que el Señor tenga misericordia, que quizá alguno de los familiares de ustedes que están en el purgatorio, también pedir por ellos en esta Santa Eucaristía. Y dado esa entrega a la Virgen María, pues nos adentramos al Evangelio que hoy la Iglesia nos propone meditar, que hoy nosotros tenemos no a Moisés que nos predica, tenemos no a los profetas que nos predican, sino al mismo Jesucristo, porque el Evangelio que nosotros siempre escuchamos cada 8 días es la palabra de Cristo. Y el rico Epulón suplica profundamente al Padre Abraham una vez, una segunda vez y una tercera vez para que sea disminuido su tormento, o para que sean salvados como tal también sus familiares. Pero entonces vemos cómo de ese lugar del infierno no se puede salir, no puede haber un cambio, no puede haber una huida. Si se llega a ese lugar del infierno, se permanecerá eternamente. Y entonces vemos cómo esta vida, el Señor a través de la parábola nos quiere decir de que nosotros tenemos que tomar decisiones, y decisiones que sean para poder alcanzar esa vida eterna, esa salvación eterna. Y entonces el Señor nos propone como tal hoy otra parábola. No sé si se acuerdan de la parábola del domingo anterior. ¿Se acuerdan? A ver, la memoria prodigiosa. El administrador deshonesto, pero astuto. Y entonces ese administrador, mal administrador, pero astuto, malgastó los bienes de su patrón, de su jefe, pero entonces astutamente se gana unos amigos para ser sostenido por unos amigos. Y el Señor al final del Evangelio nos hablaba de que no podemos servir al dinero y a Dios a la vez. Esa es como tal las últimas palabras del Evangelio del domingo anterior. No se puede servir a Dios y al dinero. No podemos tener dos dioses. El Señor se desgastó, por decirlo de alguna manera, con el pueblo de Israel para hacerle comprender al pueblo de Dios que no existían muchos dioses, sino que existía uno solo, y a ese solo servirás. Solamente hay que servirle a un Señor. Y entonces hoy el Señor en la parábola nos pone a un rico, muy rico, demasiado rico, tanto que puede celebrar suculentos banquetes, grandes banquetes, todos los días. O sea que tenía muchísimo dinero. Y no solamente eso, sino que se vestía elegantemente. En la parábola nos cuenta el Señor de que se vestía de púrpura y de linos finísimos. El púrpura es un color rojo de telas rojas que era carísimo en el tiempo de Jesús. Solamente lo podían tener los reyes o los nobles, aquellos que eran verdaderamente ricos. Y entonces el Señor nos está describiendo a un rico que está sirviendo muchos banquetes, pero de alguna manera se está sirviendo a sí mismo, porque hace banquetes para sentirse bien, para tener placer, hace como tal, se viste para darle como tal esa honra y honor al cuerpo. Y entonces el Señor, continuando con el Evangelio, nos dice: no podemos servir a Dios y al dinero a la vez, solamente tenemos que servir a uno solo.
Tenemos que despreciar a uno y amar al otro. Entonces el Señor nos pone en una elección de vida, en una situación donde tenemos que elegir. Y eso es lo que debemos de nosotros, aparte de este evangelio, a partir de este evangelio, poder tomar decisiones. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos nosotros amar? ¿Por qué servimos a aquel que amamos? Y si el hombre está amando el dinero, pues le va a servir al dinero. Pero si ama verdaderamente a Dios, sirve a Dios. Entonces, digamos lo siguiente: este rico tenía muchos bienes, dice el Señor, muchísimos bienes. Y este rico que tiene muchísimos bienes, ¿cuál es el problema de él? ¿Tener muchos bienes? No, o sea, la misma palabra dice bienes, es decir, que son buenos. Los bienes materiales son buenos. Un hogar, una casa, es un bien material. Un auto es un bien material. Unos zapatos es un bien material. Un vestido es un bien material. Una mansión es un bien material. O sea, todo lo que podemos tener nosotros son bienes materiales, que en sí mismos son buenos, porque evidentemente si los tenemos es porque son buenos. Nos dan cierta estabilidad, nos dan cierta comodidad, nos dan cierta seguridad, y entonces todos los bienes en sí mismos son buenos porque los podemos usar. Entonces no estamos hablando aquí de que los bienes son malos. No, los bienes son buenos. Depende entonces de cómo nosotros los usemos. Si como fin último, es decir, como nuestro Dios, y como si no existiese nada más, o como medio que los usemos para poder servirle a Dios, servirle al prójimo y amar a Dios. Entonces, todos los bienes de alguna manera nos sirven a nosotros, sirven este cuerpo que tenemos. El vestido, la casa, el auto sirven al cuerpo. Entonces lo que el Señor quiere decir es que este rico tiene muchos bienes, pero el problema es que no hizo el bien con los bienes. Un rico que tiene muchos bienes, pero no hizo el bien que podía hacer, que pudo haber realizado. Entonces ahí nosotros tenemos que adentrarnos en esta parábola. Tenemos bienes, nosotros somos ricos de alguna manera, tenemos bienes materiales. Con esos bienes materiales estamos amando a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Porque el Señor nos va a poner en otra situación, nos va a decir del pobre Lázaro. ¿Dónde estaba el pobre Lázaro? Estaba en la entrada de la casa del rico Epulón. Y entonces el rico Epulón pasaba por ahí, lo veía ahí acostado, todo llagado, enfermo, sufriendo, con muchos males, sin familia, porque permanecía ahí en la puerta. Y entonces el pobre Lázaro deseaba, dice la parábola, deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico Epulón. Oiga, ni siquiera el rico tuvo como la más mínima bondad para decir alimentémoslo aunque sea con las migajas. Ni siquiera, viéndolo todos los días. Y ni siquiera fue capaz de alimentarlo con las sobras de los banquetes suculentos. Todos estamos seguros de que en toda fiesta, bueno, pueden haber excepciones, pero en toda fiesta de por sí sobran cosas, ¿o no? Alguna cosa sobra, aunque sean las migajas. Y con esas migajas se pueden alimentar a personas. Pero ni siquiera hay la bondad en el rico para fijarse y alimentar a ese pobre. Pero entonces el pobre, a lo contrario del rico, ¿qué recibió? Nos dice el Señor en la parábola. ¿Qué recibió? Pero antes del cielo, aquí en la vida,
No, el Señor dice, en cambio Lázaro recibió males. Pero ¿cuál es la virtud de Lázaro? No es ser pobre, no es estar enfermo, no es haber recibido tantos males. Tiene males. Pero ¿cuál es la virtud de este Lázaro? De que aunque tuvo tantos males, nunca realizó el mal. Nunca realizó el mal. Porque el Señor va a decir que los dos murieron. Y entonces hay una diferencia. Hay algo en común. Los dos mueren, es decir, a los dos les llegó la muerte, pero una muerte distinta, una muerte diferente. De Lázaro dice, los ángeles descendieron de los cielos, lo tomaron por sí a él y se lo llevaron a la patria celestial, al reino eterno. En cambio, cuando dice, refiriéndose al rico, dice, el rico murió y fue sepultado. O sea, ya, murió y fue sepultado. Ya ahí como bien sigue la parábola donde él ve en visión allá al padre Abraham, a Lázaro, pide ser menguado su dolor, su tormento, sus sufrimientos. Unas 3 veces le pidió a Abraham, pero no fue posible. Entonces resulta de que nosotros, ¿a quién le estamos sirviendo? En teoría, quizá pensamos que a Dios, pero en la práctica, ¿será que le servimos a Dios o le servimos al cuerpo y le damos todo al cuerpo? Todo al cuerpo. Cuenta la historia, contaba un padre hoy en la homilía que le escuchaba, decía que Francisco de Borja, un santo del siglo XVI, este santo era noble y era la mano derecha de la reina Isabel, esposa de Carlos V en el siglo XVI, rey de España. Y entonces era la mano derecha. Admiraba Francisco de Borja mucho a esta reina. Y entonces ella entra en enfermedad, muere. Y entonces tenían que trasladar el cuerpo de la reina Isabel a Gandía, se llamaba la ciudad en ese tiempo. Y entonces, ¿a quién se le responsabilizó de llevarlo, de portarlo, de transportarlo? A Francisco, era el de más confianza. Lo más valioso del rey se le confía a la persona a la que más se le confía. Él era un cristiano, virtuoso, pero tenía dinero, noble, y entonces él lleva el cuerpo en pleno verano, con muchísimo calor, de una ciudad a la otra. Llegan y el ritual que se hace es, con cantos y con algunas acciones, descubrir el cuerpo de la difunta. Y en ese momento en que descubren el cuerpo de Isabel, entonces ve que esa reina tan esplendorosa, tan majestuosa y que era tan hermosa físicamente, su cuerpo se había descompuesto rápidamente y ese cuerpo estaba como todos los cuerpos, terrible. Y oliendo, ya ustedes se imaginarán. Hágale de cuenta, no sé si ustedes han tenido la experiencia de encontrarse un perro por la calle que fue atropellado por un carro. Yo vengo del retiro espiritual y yendo me encontré un perro tirado en la calle, oliendo maluco, con olores como ya ustedes se imaginarán, feísimo. Y ese es el aspecto de un muerto, ni qué decir de un difunto que en descomposición. Entonces todos voltearon, giraron la cara, pues impactados, no quisieron ver el rostro así horrible de la reina. En cambio Francisco se quedó mirando y contemplando ese rostro y dijo para sus adentros. Él después lo cuenta y dice: hasta hoy quiero servirle a un Señor que muere. De ahora en adelante le serviré a un Señor que no muere. Y desde ese momento decidió abandonarlo todo para servirle solamente al Señor. Y hoy lo contemplamos como santo.
Hoy pudiésemos preguntarle a todos los que están en el cementerio, ¿dónde están sus riquezas? ¿Dónde están sus bienes? Aquellos bienes que fueron usados, bien o mal, pero fueron usados para el cuerpo, ¿dónde están? ¿Se pueden gozar ahora? No se pueden gozar. Lo que el Señor nos está queriendo decir a través de esta parábola es que nosotros tenemos que ponernos al servicio de Dios. Y tenemos que poner todos los bienes al servicio de Dios. Y usarlos como medio para amar a Dios en todo momento y en todo lugar. En todo momento, en todo lugar. Lo primero, lo más importante es amar a Dios. Yo les pregunto, ¿será que el amor de la madre se puede comprar? ¿Será que el amor del padre se puede comprar? ¿El amor del esposo, de la esposa, se puede comprar? ¿El amor de los hijos se puede comprar? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Es más, lo más esencial de la vida no lo puede comprar. El amor a Dios no lo puede comprar. Las cosas espirituales no lo puede comprar. Las virtudes no lo puede comprar. No se puede comprar lo más esencial con el dinero. En el último momento de nuestra agonía, podremos tener todo el dinero del mundo, pero no nos bastaría para poder comprar nuestra salvación. En cambio, la salvación se compra, entre comillas, con las buenas obras, con el amor a Dios, con la unión a Dios, con la oración, con la vida virtuosa, con el servicio a Dios. Nuestra razón de ser, nosotros existimos para conocer, amar y servir a Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Para amar, conocer, amar y servir a Dios. Josué en el capítulo número 25, versículo 14, le propone al pueblo de Israel, o más bien les hace la pregunta: ¿ustedes a quién quieren servir? ¿A los dioses donde están habitando ahora o al único Dios verdadero que se nos ha manifestado? Y esa es la pregunta que hoy nosotros recibimos. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos amar? Y entonces cuenta la historia de que un rey con muchísimo dinero, con muchísimas tierras, no había un rey tan adinerado como aquel. Llegó un súbdito y le dijo: ¿usted qué secreto tiene para no enorgullecerse, para no tratar mal a los empleados, para no hacer el mal? O sea, ¿qué secreto tiene para usted estar tan desprendido de las cosas? Porque evidentemente ese rey servía, era el primero que servía. Ese rey trataba muy bien a todos, a sus empleados, a sus conciudadanos, a los que gobernaba. Trataba muy bien a todos. Se le veía un amor muy grande en su corazón, era muy bondadoso y servía muchísimo. Entonces uno de sus súbditos le pregunta a usted: ¿cuál es el secreto para que esa riqueza no le lleven a hacer las cosas malas que en los otros reinos se ven? Y entonces le dice: le voy a proponer algo. Yo le voy a dar una vela encendida y usted se va a ir por todo mi reino, pero va a ir a contemplar todo mi reino, todas mis riquezas, todas las cosas, mis pertenencias. Usted lo va a contemplar, pero con una condición: no puede dejar apagar esa vela. Es decir, que usted, cuando termine de ver todo, tiene que llegar aquí con la vela encendida. Entonces el súbdito se fue y entonces empezó a sentir vientos. Entonces empezó a tapar la vela y entonces tapaba la vela para que no se la apagara, y se fue muy cuidadoso por todas las tierras del rey. Y entonces llegó ahí donde el rey le dijo: bueno, majestad, aquí estoy, dígame cuál es su secreto. Entonces, muy bien, le felicito por haber traído la vela encendida, pero a ver, ¿qué te parecieron mis riquezas? ¿Qué te parecieron mis bienes? ¿Qué te parecieron mis pertenencias? Todas mis tierras, ¿cómo las viste? Mío, no, pues por tratar de cuidar la vela, por no dejar apagar la vela, no pude ver nada.
de lo que usted tiene, no los puede contemplar. Y el rey le dice, ese es mi secreto, esa es mi clave. Estoy tan preocupado para que no se me apague la llama de la fe, la llama del amor, la llama del servicio. Estoy tan preocupado para que no se me apague la llama de la vida eterna, que no tengo tiempo para fijarme en los bienes materiales. Y esa es la clave. La clave es, tengamos poquito o mucho, la clave es estar amando a Dios en todo momento y con todo el corazón, procurando todos los días, a cada instante, de que la llama del amor, de la caridad, de la gracia, de la oración, de la fe, nunca se apague, nunca se apague. Esa es la clave, y es lo que debemos de hacer, es lo que el Señor hoy nos quiere proponer. El Señor le dice al rico Epulón, tienen a Moisés y a los profetas para que se conviertan. 2 veces. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convertirán. Nosotros no tenemos a Moisés, tenemos a más. Tenemos, claro, los 10 mandamientos. Tenemos a los profetas, sí, también los tenemos y escuchamos a los profetas también en la palabra de Dios. Pero tenemos a alguien más que Moisés y los profetas. Tenemos al mismo Cristo. La pregunta es, ¿nos vamos a poner al servicio, usted y yo, con lo que tenemos, con nuestras pertenencias, nuestra vida, nuestro cuerpo, al servicio de Dios? Porque hay que servirle a Dios, hay que entregarle nuestra vida, hay que servirle a Dios. ¿De qué manera? Hay que preguntarle, ¿de qué manera quieres que yo te sirva? Hablando, predicando, haciendo obras de caridad, siendo servicial, tratando bien a la familia, con cariño, con amor, educando a los hijos. ¿Cuál es el servicio que Dios quiere de nosotros? Hay que preguntárselo. Pero entonces, sí o sí, el único camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, a gozar de la patria celestial, es conocer, amar y servir a Dios. Le pedimos eso a nuestra estrella de la mañana, la Virgen María, para que nos ayude a amar a Dios sobre todas las cosas. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único